Hola, bienvenidos a centroastrológico.com.ar de la Escuela Aztlán. ¿Sabías que los planetas a veces, en lugar de su movimiento natural, empiezan a ir para atrás? Esto es un fenómeno astrológico. Cualquier persona que haya estudiado astronomía o que se guíe por su sentido común me diría que estoy diciendo algo equivocado, que estoy mintiendo. Pero en realidad hablamos de que los planetas van retrógrados o retrogradan cuando, desde el punto de vista de la astrología, que recordá que es geocéntrica, que toma como centro no el Sol, sino la Tierra, que es el lugar donde nacemos, crecemos, vivimos, tenemos todas las experiencias y terminamos nuestra vida. Desde aquí recibimos todas las energías que vienen del resto de planetas de nuestro sistema solar, por tanto es geocéntrica. Vemos a veces que los planetas cambian su dirección de movimiento habitual. Muchos de los astrónomos en la antigüedad, siglos atrás, no sabían bien por qué sucedía este proceso. Observaban que en el cielo, y nosotros te vamos a poner una imagen acá como para que, si nunca escuchaste hablar del tema, te lo puedas graficar y visualizar. Aparentemente estos planetas parecía que en algún momento de su curso, de su movimiento habitual, y estamos hablando de Mercurio, de Venus, de Marte, de Júpiter, de Saturno, en un momento ellos observaban que el planeta aparentemente se detenía y empezaba a retroceder, empezaba a volver sobre sus propios pasos, siempre tomando, en el caso de la astronomía, el fondo de estrellas fijas, y desde el punto de vista de la astrología lo que tomamos como fondo, como punto de referencia son los 12 signos del zodíaco. ¿Por qué te estoy hablando de esto hoy, de los planetas retrógrados? Porque es muy importante ver en nuestra carta natal y también observar en cada momento del tiempo, en los planetas en tránsito, si un planeta está en su movimiento normal, directo o retrógrado, porque eso tiene efectos duraderos, importantes sobre nuestra personalidad en relación a ese planeta. Quiero decir con esto, no es lo mismo tener un Mercurio directo que un Mercurio retrógrado, es decir, que haber nacido un día, un año, en un momento determinado del tiempo, haber nacido en el que Mercurio se encontraba retrocediendo, en el que se encontraba ir para atrás. Muchas veces en las clases, cuando explico esto y los alumnos lo escuchan por primera vez, ponen cara rara como diciendo, y cuando ven que tienen un planeta retrógrado dicen, ¿pero qué significa? ¿Que tengo Mercurio para atrás? Estoy para atrás, decimos a veces en Argentina con tal cosa cuando uno anda mal con eso, ¿no? Como cuando uno está en lugar de avanzando, retrocediendo. Entonces, instantáneamente lo asocian como con algo negativo. Entonces, les aclaramos, y es importante, como hacemos con nuestros alumnos, que en realidad tener un planeta retrógrado no es algo malo, ni es algo negativo para nada, sino que simplemente es diferente de una posición normal. ¿Cómo te vas a dar cuenta si en tu carta natal, si ya la tenés tu carta, por supuesto, y si no, hacela? Recordá que nosotros tenemos consultoría astrológica, además de los cursos y la carrera de astrología. Vas a ver que al lado de cada uno de los planetas, por ejemplo, acá nosotros ya tenemos graficados algunos, Mercurio, que es la comunicación, el pensamiento, Venus, que tiene que ver con el dar y el recibir amor, Marte, que es la acción y la voluntad, Júpiter, que tiene que ver con el crecer y la búsqueda por expandirnos. Vas a ver que esos planetas, si están retrógrados en tu carta natal, van a tener al lado una R. Normalmente se la dibuja al lado y un poquito más abajo, de un tamaño más chico para que obviamente no se obstaculice la visión y la interpretación, digamos, de los símbolos astrológicos. Esta R significa que ese planeta está retrógrado. Entonces vamos a hablar un poquito de qué representa para cada uno de nosotros en el caso de que encontremos, y ojo, podemos tener un planeta retrógrado o podemos tener muchos. Hay cartas donde de pronto hay 4 planetas retrógrados, ¿sí? Entonces acá toma más importancia. Como estamos viendo que si bien la mentalidad que solemos tener, producto de la forma de vida moderna y de la falta de formación en un conocimiento espiritual, es que tendemos al dualismo.
tendemos a tener una mentalidad muy dualista, ¿no? Es decir, o es bueno o es malo, es totalmente bueno o es totalmente malo, algo. O es blanco o es negro, o es de Boca o es de River, que es el opuesto, o es de un partido político o es del opuesto, y así sucesivamente. Los vemos los opuestos como irreconciliables, como contrarios, y no entendemos que hay una tercera fuerza, ¿no? Pero teniendo en cuenta de que todo en la manifestación física es dual y tiene dos polos, como el día y la noche, como lo femenino y lo masculino, viendo a los polos no como algo que implique un enfrentamiento, sino como a dos polaridades o dos caras de una misma moneda, podemos pensar que los planetas retrógrados tienen como dos polos o dos formas de manifestarse en principio. Después vamos a hablar uno por uno, ¿sí? En principio podríamos hablar de un polo consciente, ¿sí? Es decir, una manera en que yo puedo llegar a manifestar a ese planeta retrógrado de una manera consciente. Y otro polo en que lo puedo expresar de una manera inconsciente. O ten en cuenta algo, ¿no? Más allá de la psicología, y que astrología es psicología también, porque hablamos de tipos psicológicos, hablamos de cómo somos, de cómo sentimos, de cómo pensamos, de nuestra psicología humana. Consciente significa con conocimiento, inconsciente significa sin conocimiento, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos dos polos en los que se puede expresar un planeta retrógrado, podríamos pensar que, por ejemplo, inconscientemente un planeta retrógrado en nosotros puede estar manifestando en relación a ese planeta una timidez o una tendencia a reprimir. ¿Reprimir o timidez en qué? Por ejemplo, tengo Mercurio retrógrado. Entonces, tengo que expresar mi forma de pensar, tengo que comunicar mis ideas, tengo que transmitir que no estoy de acuerdo, por ejemplo, o simplemente mi punto de vista. Y quizás, si estoy operando en este polo inconsciente de mi Mercurio retrógrado, puedo sentir cierta timidez, puedo tender a reprimir, acá lo puse mal, vamos a corregirlo, reprimir nuestra forma de pensar, o puede generar una cierta inseguridad, obviamente que está relacionado con este proceso del que estamos hablando, ¿sí? Es un obstáculo interior que tengo que, aprender a superar, ¿no? Pero, por otro lado, si opero en un polo consciente de lo que es Mercurio retrógrado, puede representar que ese planeta, que podría ser otro también, Venus o Marte, pero en este caso tomamos Mercurio de ejemplo, funciona de un modo más sutil. Quizás una persona con un Mercurio retrógrado que va al mundo interior, que va a lo inconsciente, que es esta forma asociada con esto de ir hacia atrás, de ir hacia el pasado, de retroceder, de volver sobre nuestros propios pasos, nos da mucha más utilidad en el enfoque. Nos hace menos impulsivos, por ejemplo, si hablamos de Mercurio en la comunicación. Entonces puede hacer a la persona más reflexiva. No reprime lo que piensa, sino que simplemente, si está en una polaridad consciente, obviamente para esto hay que hacer un trabajo, piensa las cosas y trata de analizarlas antes de transmitirlas, por ejemplo, o de comunicarlas, ¿no? O también, en vez de inseguridad, que sería un aspecto negativo, podría representar un tipo de función psicológica que tiende a la reforma, busca reformar, busca reformular las cosas, no guiarse por el relato, digamos, de los demás o lo que me enseña, sino que busca su propia interpretación, ¿no? Obviamente para eso no va a salir si uno no hace algún tipo de práctica, ¿no? Que tenga que ver obviamente con el autoconocimiento. Podría volverse entonces un planeta retrógrado más lento en su forma de funcionar. Por ejemplo, una persona con Mercurio que tiene que ver con cómo aprendemos y cómo comunicamos, puede ser que se tome más su tiempo para entender las cosas. A veces puede ser que aprenda más lentamente, pero eso no quiere decir que no aprenda. Hay gente que tiene una velocidad muy rápida para asimilar nuevas ideas. Pero, por otro lado, podríamos pensar desde el punto de vista positivo que un Mercurio retrógrado, por ejemplo,
es un tipo de interés en el conocimiento y en el pensamiento, en la comunicación, que busca el conocimiento de sí mismo. No solo se interesa por aprender todo lo que uno puede aprender de las ciencias, del arte, de los conocimientos humanos, sino que también básicamente sabe que algo muy importante para él es conocerse a sí mismo. O sea, que se tiene en cuenta a sí mismo a la hora de enfocar el problema del conocimiento. Hablemos de otro planeta, por ejemplo, Venus. Venus en la astrología tiene que ver con el amor, con el afecto. De hecho, en la mitología griega era Afrodita, era representada por una deidad femenina, la sensualidad, es el poder de atracción, el magnetismo. Tiene que ver con la búsqueda de lo bello, de lo estético, de los placeres. Cuando un planeta como Venus está retrógrado, va a introvertir, digamos, todas estas búsquedas. Entonces puede ser una persona que a nivel de los valores, que son sus afectos, lo que valora, a lo que donde pone su sentimiento, donde pone su valor, puede ser que tenga un enfoque muy personal de sus afectos cuando es retrógrado. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, que es una persona que no se guía por los cánones de belleza impuestos por las modas de su época. El otro día hablaba con una persona que muy estudiosa de lo que es la cultura del Tíbet, que vivió allí, y me contaba, por ejemplo, que los tibetanos se reían mucho cuando se enteraron que para Occidente el canon de belleza era, por lo menos el de esta época, era ser una persona flaca, ser delgado, ¿no? Para muchos, bueno, si vemos las modelos, etcétera, ¿no? Ellos decían que para ellos era justamente lo contrario, que para ellos una persona muy flaca o delgada era sinónimo de una persona que podía ser por problemas de la vida, por estados de estrés, de nerviosismo, por problemas de salud, que no se alimentaba bien. Y para ellos lo sano y lo estéticamente bello y deseable era una persona más gordita, más rellenita, ¿no? Fíjense, o sea, son, digamos, muy cuestionables muchas veces esos cánones, ¿no? Y más cuando implican, obviamente, algo que no es saludable o que pone en juego nuestra salud, ¿no? Entonces, fuera de eso, podríamos pensar que una persona con un Venus retrógrado más consciente tiene un enfoque más personal. Podría ser que una persona que tiene un Venus retrógrado y se dedica al arte, tenga, digamos, cree o forme parte de una nueva corriente estética, ¿sí? Pero también, teniendo en cuenta un aspecto inconsciente, un Venus retrógrado, no podemos dejar de ver todo esto y podría ser que sea una persona más tímida a la hora de dar su afecto y de recibirlo, le cuesta más ponerse en el lugar de seducir o de atraer a otros, quizás reprime a veces o quizás se siente más inseguro o quizás siente que el despliegue de su vida afectiva se da de una manera un poco más lenta. También podríamos pensar con un Venus retrógrado que digamos, los valores y los afectos también buscan no solo, digamos, no se guían nada más por las apariencias externas, sino que tienen un tipo de valores más sutiles, más reflexivos, y he encontrado mucha gente con Venus retrógrado que lo puede expresar de manera consciente, que tiene un aspecto muy espiritualizado de Venus, ¿no? Es decir, muy devocional, ¿no? Canaliza mucho su sentimiento en el aspecto devocional, ¿no? Puede ser a través de una religión o de otro tipo de actividad espiritual. Pensemos en Marte, por ejemplo. Un planeta como Marte, de la acción, de la voluntad, de la lucha por la vida, que uno asocia tanto con la actividad en el mundo externo. Pero ¿qué pasa cuando este planeta está retrógrado? Tiene una R al lado, en nuestra carta natal o en el cielo, en el tránsito, que se da cada 2 años que este planeta va retrógrado, aparentemente retrocede. Nuestra forma de ir a lograr aquello que queremos, de luchar por aquello que queremos, de defender nuestra posición, va a ser muy diferente si lo tuviéramos directo. Va a ser una forma quizás más sutil. Hacete una imagen mental, que muchas veces la usamos con nuestros alumnos, ¿no? Pensá que Marte rige 2 signos. Rige a Aries y rige a Escorpio. Un Marte directo, un Marte en su movimiento natural normal, es muy parecido a un Marte Aries.
acción, lucha, competencia, fuerza, liderazgo, muy directo. Y un Marte retrógrado representa esa otra polaridad marcial más asociada con lo que como imagen podemos traer a nuestra mente de Escorpio. Me afirmo, pero de una manera más sutil, más indirecta, más estratégica, a veces más oculta, ¿sí? Si un Marte retrógrado se manifiesta de manera más inconsciente, es decir, no sabemos que lo tenemos, no estudiamos astrología, no conocemos nuestra psicología, lógicamente va a tender a funcionar más de esta manera. Puede ser que reprima mis deseos, que reprima, es decir, mis instintos de agresividad naturales para defender mi posición, que me sienta más inseguro en los ambientes más competitivos o que simplemente, digamos, me aleje de ellos, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso de Júpiter, que es un planeta que tiene que ver con la expansión y el crecimiento y el desarrollo a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel educativo, también podríamos aplicar esta doble tendencia de Júpiter, un Júpiter, digamos, más inconsciente, donde puede aparecer en el caso de Júpiter que rige nuestras creencias y nuestra esperanza y nuestro optimismo. Un Júpiter retrógrado puede hacer que la persona a veces oscile mucho entre un optimismo jupiteriano y el pesimismo, ¿no? Que tienda a menguar un poco eso, que le cueste más depositar su fe en otras personas, es decir, hacia lo externo o en algo externo, pero esto podría llevarlo a buscar depositar su fe y su esperanza quizás en sus propios recursos internos o en una visión más gnóstica, diríamos, de la vida espiritual, es decir, en la idea que también aparece en Oriente, ¿no? En Atman, en el Dios interior, en el sí mismo, en la conciencia real, es decir, deposita su fe quizás en eso que lo asocia más con algo interno y no tanto en algo externo. Eso ya sería un modo de polaridad muy consciente de usar. Ponemos esto como ejemplo a un Júpiter retrógrado. Podría ser un reformista en el ámbito de las creencias, en el ámbito de la religión, o podría reprimir en Júpiter sus deseos de expansión y sus deseos de crecimiento, o podía ser muy tímido a la hora de comunicar sus creencias, un poco temeroso de decir lo que realmente, aquello en lo que realmente cree y aquello en lo cual deposita su fe, su ideología. Bien, entonces esto es como para dar un poco un pantallazo de un tema muchas veces ignorado, desconocido, pasado por alto de los planetas retrógrados, que como ves no es algo malo tenerlos en nuestra carta, pero sí podría decirte con toda seguridad que lo que es realmente malo es no conocer que nosotros contamos con estas energías, porque acordate que nuestra carta natal es un mapa de quiénes somos, de lo que venimos siendo en todo nivel, y que el universo, por así decirlo, tiene un plan para cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros tiene un destino, tiene una vocación, tiene un potencial para desarrollar que está dado desde el momento en que nosotros nacemos y que tenemos la experiencia de la vida y la escuela de la vida para poder llevarlo a cabo. Así que es realmente malo, diríamos, no poder conocer todas las herramientas interiores que tenemos y no conocer también cuáles son los desafíos, cuáles son las pruebas que venimos a atravesar en esta vida. Ahí sí muchas veces nos podemos encontrar con obstáculos y nos podemos encontrar con que tropezamos una y otra vez con la misma piedra simplemente por el hecho de no conocernos a nosotros mismos. Te invitamos a que si te gustó el video le des like, lo compartas, te suscribas también a nuestro canal para poder recibir todas las novedades y nos dejes tus comentarios, qué temas te interesaría conocer más de astrología, de qué temas podríamos hacer nuestros próximos videos. Por supuesto, los recibiremos con mucha alegría todos los mensajes de ustedes. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao. Guía Práctica de Astrología. Un libro para los amantes, aficionados y profesionales de la astrología. Por la astróloga Florencia Santoni, profesora del Centro Astrológico y Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Encontralo en Mercado Libre o en librerías de Buenos Aires. Guía Práctica de Astrología, de Editorial Aztlán.